Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Agradecerte, Leandro, tu Por generosidad favor. por participar de este evento y venirte al Chaco. Sí, sí, no, yo he ido físicamente, ¿no? Me encanta ir, pero bueno, ahora esto nos brinda la posibilidad de poder juntarnos de manera más simple también. Antes estaba, pero no lo usábamos. Bueno, esta modalidad Así, vino para quedarse y en algunas cosas nos acerca, ¿no? También. así es. Bueno, ¿esperamos unos minutitos más o arrancamos? Como vos digas, Arrancamos. a mí me dijiste 30 y yo estoy, y después, bueno, cuando ustedes digan empezamos, no hay ningún Bueno, inconveniente. me parece bueno que iniciemos horarios, ¿no? Sin duda. sí. Bueno, reitero, estamos transmitiendo en vivo, así que, bueno, Mora, podemos cerrar todos los micrófonos para que no haya acople. Mora va a moderar la parte donde tanto Leandro como Fabriciano y yo vamos a charlar un ratito, y después Juan va a organizar el sistema de participación para que el debate esté organizado. Cuando quieras, Mora. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Gracias por participar. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, a esta convocatoria. Y el tema que hoy vamos a tratar en este conversatorio es el uso y el consumo de cannabis medicinal, en este caso, que no es un tema nuevo, sino que viene de largo tratamiento, hace rato lo estamos tratando, pero no por eso ha dejado de ser menos polémico. Y dentro del contexto legal prohibicionista que ha imperado en la mayoría de los países del mundo, la opinión pública hoy está dividida y parecería que esta ola regulatoria viene a dar un poco de normalidad y de cordura a medida que el cannabis va saliendo de la clandestinidad, de la ilegalidad y de con más información más veraz, más contrastada, y términos como el consumo responsable y la reducción de riesgos va tomando fuerza en una sociedad que nosotros creemos que está dispuesta a debatir este tema y a desmistificar el cannabis, porque es necesario conocer más sobre los efectos y las consecuencias de su uso y consumo. Van a participar de este panel 3 prestigiosas personas, cada una va a dar su punto de vista desde el aspecto en el que se ha especializado. Y en primer lugar le voy a dar la palabra a una amiga, a Tere Celada. Tere es abogada, es concejal por la ciudad de Resistencia, por la Unión Cívica Radical, es presidenta de la Comisión de Asuntos Generales del Consejo, es presidenta del Foro de Concejales Radicales de la provincia del Chaco, y hace pocos días, creo que la semana pasada, presentó un proyecto de ordenanza que será debatido seguramente en el seno del propio Consejo Municipal. Yo quiero destacar, yo sé que a ella no le gusta que hablemos de ella, pero yo quiero destacar de Tere 2 aptitudes, 2 cualidades muy importantes que tiene y que ha quedado demostrada en toda su actividad y el ejercicio de la función pública. Tere sabe escuchar a la gente y sabe comprender la demanda social y siempre se pone a la vanguardia de los temas y a la cabeza, toma los temas que son de interés de la sociedad.
y este es sin duda alguna uno de esos temas. Y después tiene Tere otra gran virtud, que ella ha comprendido la necesidad que tiene nuestro partido de esta apertura, de evolucionar, de transformar estas nuevas formas de ser, las viejas prácticas de hacer política. Y así Tere siempre ha convocado y tiene excelente relación con los sectores independientes, con distintos sectores de la comunidad, que no es poca cosa porque hacen de que podamos tener distintas visiones en el debate de todas estas propuestas y estos proyectos. Así que dicho esto, Tere, cuando quieras, escuchamos tus reflexiones. Bueno, muchas gracias, Mora. Buenas tardes a todos. Agradezco profundamente tus palabras, porque la verdad es que junto a mi equipo realmente trabajamos con los vecinos de la ciudad de Resistencia, porque creemos que nos debemos a ellos, y bueno, nuestro objetivo es llevar siempre la mejor normativa que podamos lograr para que podamos vivir en una sociedad plenamente democrática y segura. Quiero agradecer a Leandro Alperín, el que nos acompaña esta tarde, porque sé que él tiene un proyecto que también presentó en la legislatura de la ciudad con similares características, y sé de su conocimiento sobre el tema. Y también quiero agradecer profundamente a un amigo, como yo siempre digo, un amigo heredado de mis padres, que es Fabriciano Gómez, que hoy nos está acompañando, y que es una palabra autorizada en el tema, y por eso lo convocamos, y bueno, y aquí estamos. Brevemente les quiero contar, porque después se los puedo enviar al proyecto de ordenanza, que entendemos que es necesario proteger, promover y mejorar la salud. Nosotros creemos que estas tres cuestiones tan importantes respecto de la salud las tenemos que hacer a través de la promoción de la investigación y del uso científico del cannabis y sus derivaciones, en este caso que nos ocupa hoy. Entendemos que tenemos que regular desde el municipio de la ciudad, porque ya tenemos, como bien hablábamos hoy con Pacho, la legislación nacional y también legislación provincial respecto a este tema. Debemos regular el acceso informado y seguro de cuál es la forma de cultivo, de producción, de uso de lo que nosotros llamamos el cannabis medicinal. También necesitamos regular y promover la investigación, destacar que el uso científico es imprescindible, y sabemos y conocemos, y eso lo hablábamos un ratito antes de comenzar la charla, el tema del mercado negro que está instalado en torno a este producto, que tan bueno resulta ser muchas veces para determinadas patologías. Quiero agradecer también al doctor Bernardo Nadelman, que se ha sumado para escucharnos, pero también para sacarnos seguramente muchas dudas que van a ir surgiendo a lo largo de esta charla. Esta ordenanza, mejor dicho, este proyecto de ordenanza, además de adherir a la ley provincial y a la ley nacional y declarar de interés sanitario para la ciudad de Resistencia todas aquellas acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de nuestra población, tiene por objeto la creación de un registro de cultivadores y de pacientes del cannabis y todos sus derivados. ¿Por qué esto? Porque creemos que es necesario que la municipalidad de la ciudad de Resistencia ejerza el poder de policía que le corresponde en todos estos controles, y porque además sería muy importante que todos aquellos cultivadores puedan tener una licencia que los esté habilitando para llevar adelante esta tarea, que para algunos es tan esencial porque obtienen un producto que puede ayudar a sobrellevar determinadas situaciones de salud. Y también un registro de pacientes y de familiares, por supuesto con todo lo que se requiere para la protección de la identidad y la privacidad de ellos,
para que exista también un control y que podamos, fundamentalmente, el Consejo Asesor, que también se crea en esta ordenanza, llevar adelante un seguimiento concreto y profundo del tema, porque la verdad es que no solo nos preocupa esto que yo reitero de dónde compras ahí enfrente del chino, en el kiosco de la vuelta, etcétera, etcétera, sino también de cómo se usa y para qué se usa. Este consejo asesor que nosotros proponemos que se cree estaría integrado por representantes no solo del Ejecutivo y del Legislativo Municipal, que vendríamos a ser las figuras políticas, sino también por gente que realmente sabe del tema, y que serían los médicos, representantes de las universidades, representantes de asociaciones civiles vinculadas con la investigación, representantes del INTA, del ANMAT, del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Porque además este proyecto de llevar adelante este registro y la creación de este consejo, lo que pretende es concientizar sobre el tema, sobre las virtudes que tiene el cannabis, y también no solo concientizar, sino capacitar y poder demostrar que el uso del cannabis no es una mala palabra, ni estamos haciendo algo que es ilegal, sino todo lo contrario. En este proyecto de ordenanza también se lo autoriza al intendente de la ciudad a celebrar convenios con distintas instituciones, como para poder llevar adelante todo este proyecto que indudablemente es, creo yo, muy, muy amplio y muy pretencioso, pero también muy necesario en nuestra ciudad. Creo que es necesario que el cannabis se utilice siempre con los requisitos de seguridad y eficacia que debe tener. También estoy convencida que necesitamos crear equipos calificados que puedan intervenir en todo el proceso, y que este proceso que se lleva adelante para lograr el cannabis también sean procesos validados por personas que realmente conozcan de este tema. Y fundamentalmente convocar a los profesionales de la salud, porque entiendo que son ellos los que van a poder ejercer los controles que tanto necesitamos. Por eso reitero, gracias a la participación de los médicos, porque creo que esto le va a dar un marco totalmente diferente. Y contarles que este Zoom no va a ser el único, porque la intención es participar de otros, donde profesionales de la salud también puedan explayarse de una manera diferente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. El que quiera puede solicitarnos el proyecto para verlo, para analizarlo, para sugerir cosas. Y reitero, gracias a Leandro y gracias a Fabriciano, porque de esta manera estamos iniciando un camino que seguramente será largo y tal vez tengamos algunas piedras en él, pero bueno, las vamos a sortear siempre en pos de aquellos que necesitan tanto de este aceite de cannabis. Gracias. Gracias, Tere, por tus reflexiones. Y me toca presentar ahora a Leandro Alperín, agradecerle en primer lugar su generosidad para participar de este conversatorio junto a nosotros. Y también agradecer al equipo de la diputada nacional Carla Carrizo, y especialmente a Adri Canata, que nos ha contactado con Leandro para que hoy comparta con nosotros esta actividad. Leandro es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es actualmente legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Evolución Radical, y tiene un aquilatadísimo y extensísimo currículum, que yo voy a leer algunas cosas para destacar nada más, porque la verdad que lo más importante es escucharlo a Leandro, porque es excelente, es tan claro, es tan comprometido con el tema, que bueno. Leandro es titular también de la cátedra de la materia Principios de Derechos Humanos y el Derecho Constitucional en el ciclo básico de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
coordinador de la investigación sobre el impacto de la ciudadanía en contextos de encierro. Estuvo en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA. Quiero decir que Leandro también es un gran especialista en todos los temas de seguridad y temas carcelarios, así que seguramente cuando abordemos esa temática te estaremos convocando nuevamente y abusando de tu generosidad. Fue director del programa UBA 22, Enseñanza Universitaria en Cárceles, coordinador técnico del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT en Argentina, y director del programa Cárcel y Universidad. Y tantísimos otros cargos y actividades que tiene Leandro, pero como les decía, lo más importante es escucharte. Así que cuando quieras, Leandro, compartamos contigo tus reflexiones. Muchísimas gracias, Mora, me pusiste la vara re alta con la presentación, la verdad. Es un gusto estar junto a Tere en esta actividad y que podamos conversar un poco sobre un derecho, que es el derecho a la salud, y qué podemos hacer quienes somos funcionarios públicos, legisladores en mi caso, en mi ciudad, por mejorar el acceso a ese derecho, que es nuestra tarea, ¿no? Al respecto corresponde alguna introducción, porque algo raro pasa, ¿no? Como bien planteaba Tere, ¿cómo puede ser que la ciencia avanza en el mundo, demuestra los múltiples beneficios de una sustancia que la naturaleza brinda para tratar de determinadas patologías, que en algunos casos no hay reemplazo, es esto o no hay otra cosa? Tenemos la prueba viva de muchísimas familias que muestran el cambio en su calidad de vida con la utilización del cannabis medicinal, estudios de esos que requieren paper y certificaciones y verificaciones y varios análisis como el del COVID, que ahora vemos que tardan 6 meses, 1 año para poder aplicar una vacuna. Bueno, todo esto con el cannabis ya está. La ciencia ya dijo que sí, que es bueno, que para muchas cosas sirve, y que hay muchas más para las que también sirve, pero que la ciencia no lo sabe todavía. No es que no hay más propiedades, sino que sí, que hay un montón más. Y que están investigando, pero que falta. Pero sí saben que sirve para muchísimas clases de autismo o de los trastornos que hay en el espectro autista, que sirve en casos de epilepsia, que sirve para dolores crónicos, que sirve como paliativo para pacientes oncológicos, que sirve para la depresión, que sirve para un montón, pero un montón de cosas. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? La marihuana, desde en los últimos 40 años, 50 ya lamentablemente, está asociada a lo que la legislación llama drogas prohibidas, y que tiene como amenaza del Estado a toda la cadena de comercialización, producción y uso una respuesta con un denominador común, que es la pérdida de la libertad. O sea, el Estado amenaza a quien tenga marihuana con cualquier fin con meterlo preso. Hay un micrófono que está abierto. Hay alguien hablando, creo que es... Ahí está, muchas gracias, que me estaba haciendo ruido. Entonces, ese denominador común en la amenaza estatal a quien tenga marihuana para, indeterminadamente, es el principal problema. Ese problema, el Congreso de la Nación Argentina intentó darle una solución parcial con la ley de cannabis medicinal, que autoriza, o sea, despenaliza la utilización de la marihuana, que sigue formando parte de las sustancias que la ley 23.737 de drogas amenaza en cualquiera de sus momentos, repito, porque no es un dato menor, con la cárcel a quienes lo tengan, lo despenaliza en algunos casos. ¿Cuándo es que lo despenaliza? Cuando la finalidad es de investigación, cuando la finalidad es medicinal o cuando la finalidad es terapéutica. Esto implica que quien tenga marihuana con esos fines ya no está cometiendo un delito. El Poder Ejecutivo
tendría que haber reglamentado lo que el Parlamento sancionó como derecho, ¿no? En el marco del derecho a la salud, la marihuana y los derivados de la marihuana, cuando tienen como finalidad un tratamiento terapéutico o medicinal, ya es un derecho. Por lo tanto, una vez que el Congreso o la Constitución otorgan un derecho, los poderes ejecutivos y las jurisdicciones inferiores o complementarias en el ejercicio de su autonomía tienen como obligación reglamentar la accesibilidad al derecho que la ley otorga. Sin embargo, la reglamentación que de esta ley el Poder Ejecutivo hizo, una ley que por otra parte tuvo un consenso pero muy amplio, fue restrictiva, muy restrictiva, al punto tal que cercena el derecho a la salud que la ley otorga. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque lo autorizó para 2 patologías, 2 o 3 patologías con exclusividad, cosa que en la ley no está. No dice que es solo para unas patologías. Y de hecho, como la ciencia avanza permanentemente, no se puede definir en una ley para qué patologías es, porque si uno tiene avances científicos nuevos, tendría que hacer una nueva ley, cosa que es imposible, ¿no? Y por otra parte, agregó 2 cuestiones más. Una inscripción en un registro nacional, que es muy complicado para poder acceder al permiso, y el otro fin es el investigativo. Bueno, ese pareciera estar más claro, nadie disiente con que la investigación es necesaria y se hacen burbujas en laboratorios, en universidades, pero no impacta. Pero eso que la gente pueda estar consumiendo marihuana sigue estando asociado a un conjunto de prejuicios sobre lo que no voy a profundizar hoy, pero que claramente los rechazo por infundados desde la ciencia, toda la asociación que el uso de la marihuana tiene a la violencia, al delito, a los consumos problemáticos. Si bien es cierto que mal utilizada puede generar daño, por supuesto, el principal daño que genera la marihuana hoy es la ilegalidad, porque empuja a los usuarios que van a buscar esta sustancia a mercados que son clandestinos, que muchas veces están coordinados y organizados por asociaciones ilícitas, que en ocasiones son peligrosas. La marihuana tampoco es droga de inicio a ninguna otra droga per se. Si funciona como droga de inicio es porque hay que ir a buscarla a un mercado en donde se le ofrecen otras drogas a los usuarios. La marihuana no tiene el fenómeno de la tolerancia clínica, sí puede ser psíquica, como puede haber a cualquier otra sustancia, pero la ciencia demostró que no tiene ese fenómeno que genera la necesidad que el organismo consuma más para tener el mismo efecto. No funciona, con la misma dosis tiene el mismo efecto. Pero a pesar de esto sigue estando asociada a todo un mundo que nada tiene que ver, y es a mi criterio la principal complicación que tiene esta regulación, que tiene más que ver con los prejuicios que a esta altura con los negocios Pero bueno, la consecuencia es que muchísimas familias, en cualquier caso, al ser empujadas a la marginalidad, al ser empujadas a la ilegalidad, son criminalizadas por el Estado. Son criminalizadas por el Estado. ¿Rino? Son criminalizadas por el Estado, y las consecuencias de esto son terribles. Hay personas que están encarceladas por cultivar o por tener cannabis con fines medicinales o terapéuticos. Hace poco tuvimos durante la pandemia un episodio en la ciudad de Torkins en donde 2 concejales, uno que además trabajaba en el INTA, y que producían para las familias que lo necesitaban medicinalmente cannabis, y que le enseñaban a las familias a cultivarlo. Ahora voy a hablar muy poco sobre eso, porque es una de sus características. Y bueno, una denuncia anónima en una fiscalía federal de Bahía Blanca imputaba a una pareja de 70 y 75 años de delinquir porque cultivaban cannabis. Y efectivamente cultivaban cannabis porque la señora tenía reuma, y el cannabis era lo único que le bajaba el dolor, pero también es cierto que sin autorización estaban delinquiendo, porque la ley de drogas lo prohíbe. Entonces, hay una falta de armonía entre la norma y el efectivo, y la posibilidad de ejercer el derecho que la norma otorga, que nos obliga
a quienes estamos en las jurisdicciones a innovar en materia legislativa y a proponer políticas públicas correctas para asegurar el derecho a la salud por un lado, y para no violentar el derecho a la libertad a quienes intentan asegurar el derecho a la salud, porque es una contradicción en sí misma, pareciera ser hasta un oxímoron de la política. Por un lado te dicen que es un derecho, pero por otro lado te mandan a la policía cuando lo querés ejercer. Entonces, esto es lo que está produciendo en muchísimas provincias y municipios, que en el ejercicio de nuestra autonomía impulsemos legislaciones que garanticen el derecho al acceso al cannabis medicinal y terapéutico, hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional haga lo que tiene que hacer, que es no complicar, por lo menos no complicarlo, ¿no? O sea, entendemos que no saben sobre muchas cosas, no este Poder Ejecutivo, en general los poderes ejecutivos, o que pueden tener otras prioridades, pero cuando no saben o no lo tienen como prioridades, les pedimos algo, que no se metan, por lo menos no para complicarla. Y en este caso la verdad que se metieron para complicarla. Entonces hay que corregir eso, porque el Estado somos todos, y conversando con familias, pero también con abogados, con constitucionalistas. Nosotros, como bien dijo Mora, en la Universidad de Buenos Aires tenemos el privilegio de poder trabajar con muy buenos constitucionalistas, pero también de poder analizar muchas experiencias comparadas a nivel local, nacional e internacional sobre este tema, y encontramos una propuesta para poder garantizar el acceso pleno al cannabis medicinal, que tiene 3 aristas centralmente. La primera es la habilitación del ingreso de la industria, ¿no? La industria puede ofrecer el cannabis medicinal el cannabis con fines medicinales, el conocido como aceite de cannabis, en sus distintas versiones, en los locales habilitados para vender medicamentos, ¿no? El único acceso que una persona tiene que tener para poder comprarlo en ese lugar, insisto, porque para otros usos sigue siendo un delito, entonces no por el impacto que el cannabis tenga en sí mismo, sino para no convertir en delincuente ni a quien lo vende ni a quien lo compra, tiene que haber una receta médica, ¿no? Entonces nosotros le pedimos a quien, en la ley ponemos que el único requisito para poder comprarlo en una farmacia es una receta médica. A esta venta le ponemos un impuesto del 6% en ingresos brutos, que es el impuesto de la ciudad, para lo cual asignamos un 33%, o sea, un 2% a un fondo específico de capacitación para el autocultivo y de reducción de daños. Esta es la segunda arista del proyecto. Autorizamos el autocultivo. ¿Por qué autorizamos el autocultivo? En primer lugar, porque baja el costo de la medicina a niveles increíbles, ¿no? Hoy aproximadamente, si uno quiere comprar el frasquito de aceite en la ciudad de Buenos Aires, en el mercado clandestino, ya lo sé, sale más o menos 4.000 pesos. Producir esa misma cantidad tiene un valor inferior a los 100 pesos, ¿no? Entonces, y estamos hablando de medicina, y estamos hablando de medicina que le cambia la vida a muchísima gente. No autorizar el autocultivo es favorecer una ganancia espuria del sector privado, que tiene derecho a producir y a competir en el mercado, pero esa competencia tiene que ser en el marco de un ejercicio de posibilidades plenas para todos los actores y sectores, y el autocultivo es una opción. Es una opción que no conspira contra ningún derecho, y a los mismos efectos que solicitamos la receta medicinal para comprarla, lamentablemente tenemos que crear un registro para cuidar a los cultivadores, porque estos cultivadores tienen que estar protegidos ante posibles denuncias anónimas como las de Torkins, que los criminalicen, que los encarcelen, que les traigan problemas con la ley, que son evitables. Entonces, bueno, creamos un registro de esas características, que es la única autorización que se necesita, obviamente con prescripción médica también, es el requisito para ingresar al registro. Y finalmente creamos una tercera figura, que es la de los cultivadores solidarios, porque en primer lugar porque apelamos a la responsabilidad y a la solidaridad. Creemos que nuestra sociedad tiene mucho para crecer,
y que no se crece con la amenaza todo el tiempo, que reconstruir los vínculos entre pares, construir una sociedad de iguales, implica por parte del Estado la responsabilidad de apelar a la solidaridad y a la responsabilidad, perdón por la redundancia, no me di cuenta cuando la estaba diciendo por primera vez, pero que la responsabilidad es fundamental para construir una sociedad democrática y que eso se hace confiando y delegando porciones del Estado a los individuos que somos los legítimos acreedores al ejercicio de los derechos, y que las obligaciones que tenemos tienen que tener que ver con los derechos que el Estado debe garantizarnos, y que juntarnos para garantizar ese derecho es una opción. Muchísima gente no sabe cultivar, o no quiere, o no tiene por qué, pero también hay mucha otra gente que tiene excedentes en sus cultivos y que que hoy solidariamente se los brinda a otras personas, o muchas personas pueden no tener un lugar y querer asociarse con otras para cultivarlo. Bueno, en definitiva, autorizamos la figura de los clubes o las asociaciones de cultivos de hasta 45 personas, que también pagan como una suerte de canon anual para verificar condiciones, obviamente, pero también con el objetivo de financiar este fondo de capacitación para el autocultivo y de reducción de daños. El último tema, antes de dar lugar a la pregunta, a las preguntas y a escuchar a la próxima intervención, es la importancia de los acuerdos transversales con estos proyectos. La verdad es que es cierto, yo formo parte de un bloque que es UCR Evolución, y además pertenezco a la Unión Cívica Radical, y la mirada que yo creo que mi partido debe tener para con el Estado es la impronta que este proyecto tiene, o sea, un proyecto que busca defender la libertad, asegurar el derecho a la salud, evitar o minimizar los negociados que hay alrededor de la medicina, delegar democráticamente en la responsabilidad de la ciudadanía y apelar a la solidaridad. Pero esto no es patrimonio de un partido político solo. Entonces, el proyecto que yo he elaborado y presenté en la ciudad tiene la firma de legisladores del peronismo, del socialismo, del GEN, de la coalición cívica y del PRO. El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales en nuestra sociedad, es uno de los derechos humanos, y tenemos la obligación, bueno, ahora en estos tiempos mucho más, obviamente, es hasta notorio y todos vamos a coincidir de la importancia que tiene, pero tiene que acordarse como política de Estado, y tenemos la obligación de derribar prejuicios, y la mejor manera de derribar prejuicios es que una circunstancial mayoría no le quiera imponer a una circunstancial minoría su verdad relativa, y para construir esos acuerdos hay que tener amplitud, estar dispuestos a ceder algunas cosas, por supuesto, pero también estar convencidos de qué es lo que no estamos dispuestos a ceder para garantizar los derechos que consideramos prioritarios. Y en esa búsqueda estamos en la ciudad, y en esos acuerdos están gestándose varios proyectos en varios lugares del país. Y finalmente, el cannabis en particular, que me referí al principio, ¿no? Yo estoy a favor del cannabis medicinal y terapéutico, pero también creo profundamente que hay que terminar con la demonización de la marihuana y sus consecuencias. Tiene muchos otros fines industriales también, los medicinales y terapéuticos, los recreativos, los culturales, tiene tantos fines como usuarios haya. Los daños que se le imputan no se han demostrado ninguno hasta ahora. Es cierto que hay personas que fuman marihuana y después cometen un delito, tan cierto como que hay personas que no fuman marihuana y también cometen un delito, o que toman alcohol y cometen un delito, o que fuman un cigarrillo y cometen un delito, y que el delito ya está penado. Que fumar marihuana o no lo agrava ni lo aliviana. El robar es un delito, el matar es un delito, el violar es un delito, el usurpar es un delito, haya fumado o no marihuana. Asociar el consumo de una sustancia que el Estado considera ilegal a un delito tiene que tener, para poder ser válido a la hora de evaluar políticas públicas, un respaldo científico que en este caso no solo no lo tiene, sino que la ciencia ha refutado concienzudamente.
Y finalmente, al respecto también, y es que es otro de los motivos por los cuales estoy a favor de la regulación al respecto, es qué tipo de Estado nosotros queremos tener, ¿no? Y ahí se inscribe también este proyecto de autorización o de regulación del cannabis medicinales en estas 3 aristas que les presenté. Nosotros hemos vivido en 2 estados o 2 tipos de Estado en lo que por lo menos nuestra democracia joven tiene, pero creo que a lo largo de nuestra historia también es verificable. Los estados paternalistas o perfeccionistas que quieren imponer modelos de vida, buenos o no buenos, pero que la forma en la cual quieren alcanzar ese ideal de sociedad es autoritaria, es violenta, es no tolerante, es no plural, con esto que les comentaba antes, ¿no? Donde el que gana supone que tiene razón y lo impone, arrasa con todo, va por todo, no escucha al otro, los modelos de vida de otros no son autorizados, no son tolerados, pero lejos de bueno, marginarlo y nada más, se amenaza con la utilización del derecho penal, que es la última ratio de resolución de los conflictos, que es violenta y que debiera estar reservada para conflictos con terceros. El consumo de la marihuana no genera conflictos para con terceros, si hay algún daño es para con el usuario mismo, y un Estado, y el modelo de Estado que nosotros proponemos está en las antípodas de estos estados paternalistas y perfeccionistas, tiene que ver con un Estado igualitario y liberal, en donde cada modelo de vida sea tolerado y tenga como único límite la no intervención en los planes de vida de terceros, y desde esa mirada es que encaramos también filosóficamente con una perspectiva constitucional cuál es el límite que el Estado tiene que tener a la hora de entrometerse en nuestra vida, y no sería honesto y transparente si no presento este proyecto en el marco de una visión más integral sobre qué tipo de Estado es el que tenemos quienes impulsamos este proyecto en la ciudad, y el modelo de Estado tiene las mismas características que el proyecto presenta, o sea, es solidario, busca tener un Estado que sea accesible y cercano a la ciudadanía, que garantice derechos, que cuando no puede garantizar que no se meta, que apele a la responsabilidad, que construya solidaridad, que no imponga, sino que proponga, que reduzca daños. Y en eso estamos, y yo creo que hay avances muy, muy importantes. Y el último dato que les quiero dar sobre el cannabis, antes de agradecerles, es que está dándose un fenómeno fabuloso en nuestra sociedad. Quienes empujan la regulación del cannabis desde hace tiempo son los más jóvenes, por situaciones obvias, porque son los que se encuentran con el conflicto policial, son los que tienen miedo de utilizarlo con otros fines, pero ahora se está dando una sinergia, una amalgama fabulosa entre los nietos y los abuelos, porque son muchísimos abuelos, abuelas, las que lo usan para tratar temas que vienen con los años, que yo empiezo a tener algunos de esos, y que le piden a los nietos, saltando a los padres, si no le consiguen esa marihuana para el dolor que les hace bien, y está pasando. Bueno, falta convencer a una generación más, a la que hoy protagoniza las políticas públicas, a las que cree que es dueño de la verdad y de los gobiernos, pero ¿qué alianza más virtuosa puede haber para transformar el rumbo de las políticas públicas que la de las abuelas, abuelos y sus nietos y nietas, ¿no? Entonces creo que hay que conversar más con los usuarios, hay que conversar más con los médicos, hay que leer más las investigaciones científicas validadas que hay que derribar prejuicios, hay que garantizar derechos y hay que construir estados más plurales, tolerantes y democráticos, que ese es el mejor camino que nosotros conocemos para poder alcanzar esa meta. Y gracias, Mora, gracias, Tere, y a quienes están por haberme escuchado con tanto respeto. Bueno, muchas gracias, Leandro, clarísimo como siempre y con tanta pasión y tanta convicción en tus ideales, ¿no? Y ahora me toca presentar a Fabriciano Gómez. Fabriciano, como lo conocemos todos,
un escultor chaqueño él, pero de importancia y trascendencia internacional. Yo sé que hay gente en este Zoom que no es de Resistencia o del Chaco, y solo decir dos palabras, que en Resistencia y en el Chaco todo, hace bastante tiempo, mucho tiempo diría yo, hay un movimiento cultural muy grande, muy profundo, en todos los aspectos. Y Fabriciano ha sido un protagonista y un hacedor de estos movimientos culturales. Él es presidente de la Fundación Urunday. Él ha colaborado en que Resistencia sea declarada la ciudad de las esculturas. Desde su fundación, la Fundación Urunday, cada 2 años trae a Resistencia un evento casi poco conocido mundialmente, casi inédito diría yo, que es la Bienal de Esculturas, donde durante una semana escultores de todas partes del mundo realizan sus obras en un contacto amoroso, diríamos, y encantador con lo que significa acercar la cultura, y en este caso la escultura, a la gente, al pueblo. Y en eso siempre está Fabriciano. Pero hoy Fabriciano nos va a contar de su experiencia con el cannabis. Así que te escuchamos, Fabriciano, con mucho gusto tus reflexiones. Muchas gracias, Mora. Y voy a tomar lo que dijiste al comienzo de esto que es tabú del cannabis. Y agradecerte también tu visión de esto que estamos haciendo en Resistencia a la capital nacional de las esculturas, en la cual soy uno de ellos. Esto es, a ver, cuando uno quiere llegar rápido tiene que ir solo, pero cuando quiere ir lejos, quiere llegar lejos, hay que hacerlo en grupo. Y esto es lo bueno que tiene Resistencia. Esto es un trabajo colectivo, realmente la gente adoptó esto de ver nacer obras de artes en nuestra plaza al principio y hoy en nuestro Parque 2 de Febrero. Que seamos un pueblo identificado por la cultura, creo que es el mérito de la gente, donde no se destruyen las esculturas que están en la vía pública, que son más de 664, más otras que pone la gente espontáneamente. Sí, en esta ciudad vivo yo, siempre digo de que el centro de la tierra está aquí donde estoy yo, donde estamos nosotros, y eso es bueno. Y en esta profesión que me dio la vida, porque mamá me llevó a Bellas Artes, muy joven, junto a mi hermano Humberto, que también es escultor, bueno, nos llevó, nos inscribió, teníamos 17 años, y desde ese momento me ligué a algo que hoy es mi profesión, que la amo, que me permitió tantos objetivos, he logrado todos los objetivos de mi vida, que no es poca cosa, le dediqué con pasión y con mucho amor. Realmente, sí, vine al mundo para esto y estoy justificando mi vida haciendo lo que hago, que es, y las posibilidades que nos da esta provincia siendo tan joven. Yo soy más antiguo que el Chaco, tengo 76 años, nuestro Chaco tiene 68, 69, y qué bueno que es vivir en una ciudad donde te permite hacer cosas, y estoy seguro que este grupo es parte de este modelar de una ciudad. Y bueno, y mi profesión me llevó a cometer cosas que bueno, que después sufrí muchísimo, porque allá hace 40 años, cuando el doctor Diamante me atiende en Buenos Aires y palmeándome la espalda me dijo: usted a los 70 años va a sufrir muchísimo, muchísimo. Tiene muertos los caracoles de los oídos. Yo habré tenido 37, 38 años. Sí,
fue un duro golpe. Eso mismo después me dijeron en el Hospital Karolinska, en Suecia, también palmeándome, y me dijeron, allá por supuesto en tono de broma, en inglés, bueno, vuelva y consulte con algún brujo de alguna tribu. Por supuesto que es una mirada que yo lo sentí como un gran mensaje. Y no solamente fueron los caracoles de los oídos, fueron los 2 hombros, rotura masiva de tendones de los hombros, 2 operaciones en el italiano y después aquí en Resistencia, totalmente destruida la quinta y sexta vértebra, totalmente destruida, que por suerte nuestro querido Alex Laluz, después de pasar por el italiano, sufriendo muchísimo. Ustedes van a decir estoy mintiendo, pero no es necesario, porque es difícil tomar 5 años clocidol. Clocidol, eso uno consume después de una operación. 40 años con Valium, y hace 2 años y 4 meses recuerdo que venía de trabajar de la fundación, ahí del Parque 2 de Febrero, a las 14 horas, y sin almorzar tomaba 2 Valium 10 y me tiraba así de frente a la cama, esperando no despertarme nunca más. Yo sabía que eso no iba a suceder. Con 2 Valium 10 uno no pasa al otro lado. Tuve grandes problemas, grandes discusiones con el de arriba, porque yo le pedía que me lleve, yo necesitaba que me lleve. Le decía que era injusto, el tiempo dijo otra cosa. Y bueno, tomar tramadol, por ejemplo, llegar a la morfina, hasta que mi querido Daniel Navarro, mi psiquiatra, me dice, Fabri, pero antes, mucho antes, 30 años atrás, me decía el doctor Kalina, una vez, me habla a las 11 de la noche, ese gordo maravilloso, ser increíble, que también me fui a verlo llorando, y bueno, y una noche me habla y me dice, hermanito, termino de llegar a las 19 horas de Estados Unidos y ya deja de tomar lo que te estoy dando. Me dio 2 medicamentos muy caros, americanos ellos, me dice, deja de tomar. Fabriciano, se te apagó el micrófono. Ahí está. ¿El qué? Se te había apagado el micrófono. Sí, pero ahora te escuchamos. Gracias. Me dice Kalina, Fabri, basta. Y bueno, Raúl Perret, que es mi médico, me dice, Fabri, estamos en una situación muy difícil, estamos en una situación muy, muy difícil, lo tuyo no tiene salida, no tiene salida. Me dice, por favor, consulta con un psiquiatra, a ver qué ayuda nos da, y lo voy a ver a Daniel, y me dice, Fabri, bueno, me dio medicamentos, y a los 8 meses, al año, me dice, Fabri, basta, deja de consumir lo que te estoy dando, y no tenés salida. La única alternativa es que pruebes con las gotas de cannabis, y voy a ser sintético. Yo no sabía dónde conseguirla, alguien se enteró y tocan el timbre de casa, y una amiga, la hija de Nieves, de una radio, me dice, Fabri, vos estás buscando esto. Y empecé, y en una de esas noches tuve una visita de Pedro García de Mestres, barcelonés, una gran figura, el que diseñó el tema de allá de Gancedo, y me dice, Fabri, yo sé que vos estás consumiendo tal cosa,
Tengo un íntimo amigo que es uno de los grandes científicos de España, y si te puede ser útil, y le digo sí, que lleves estas gotitas, le di un poco, y por favor que analice para ver, bueno, fue un exquisito, y me hizo decir, entre otras cosas, mirá, está perfecto, continúa consumiendo de la manera que yo te voy a indicar, y me dijo, bueno, sacando sus conocimientos, me dice, bueno, ese frasquito, por la cantidad que tiene, contiene 10 gotas de aceite de más. Bueno, ahí se vio su capacidad, creo que también trató de quitar ese hielo, esa cosa tan fea que yo venía cargando. Y a los 6 meses empecé a sentir un cambio, me sentí mejor. Los dolores, bueno, yo vivía con dolores. Y una vez caminando por la Sarmiento al 700, pasó un camión muy raro a la siesta, con acoplado, y yo iba caminando por el cordón del parterre y dije, me tiro. Y no me tiré. Por algo habrá sido, porque Dorita no habrá querido. Me costaste mucho tiempo, habrá dicho. 7 meses te tuve en la panza, y no puede ser que abandones, y a los 8 meses empecé a sentir que ese dolor que se iba calmando, y lo más raro que yo no esperaba, que el zumbido no fue desapareciendo, pero lo fui tolerando, es increíble. Yo en este momento que estoy hablando con ustedes tengo un zumbido, pero nada. Creo que en este momento subió un poquito por esta situación. No es fácil estar hablando delante de ustedes. Y al año y 2 meses les dije a las personas que conviven conmigo, les dije, estoy muy bien. Y bueno, y hoy a los 2 años y 3 o 4 meses, puedo decir que cambió mi vida. Cambió mi vida. De 16 medicamentos, bueno, se redujeron muchos. Esto no es cuestión de que uno deja por prescripción médica, por Raúl, por Dani. Nunca tomar decisiones. Jamás en estos 2 años y 4 meses he dicho a alguien, toma cannabis. No, esto el médico es el que tiene que decir, por lo menos a mí me dio resultado. Y hoy soy una persona feliz, voy desde este lugar donde estoy, que es el living, voy hasta el comedor y escucho música permanentemente, y me voy hasta bailando, me voy hasta corriendo, cosa que antes vos, Tere, y algunos de ustedes me veían arrastrarme. En la Bienal de 2016-2018, yo el día anterior estaba internado, porque mi cuerpo no daba más, y agradezco a este cannabis, que bien tomado, para mí fue la salvación. Gracias. Muchas gracias, Fabriciano. Muy emocionante, y nos hiciste emocionar a todos, y sobre todo un testimonio tan real de tu vida, y cómo esta plantita te cambió la vida. Así que, bueno, les agradezco a los 3 panelistas que integraron este conversatorio. Realmente ha sido un lujo poder colaborar para tratar de presentarlos, y bueno, dejaremos ahora espacio a las preguntas que seguramente habrán ido haciendo vía chat, y en esta parte le voy a dejar la coordinación de las preguntas
a un colaborador que me está asistiendo desde allá, desde Resistencia. Yo ahora estoy acá en Buenos Aires, porque estoy con algunos problemitas técnicos en mi celular, entonces los dejo para que la gente de Resistencia modere esta parte del conversatorio. Y muchísimas gracias a todos los que participaron, y no será la primera charla ni la última, porque la verdad que el tema es de mucho interés, y necesita mucho debate, mucho consenso, y como decía Leandro, un acuerdo transversal en toda la sociedad para el reconocimiento y la ampliación de nuestros derechos. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar con el siguiente exponente, más allá de que Tere ya estuvo explayándose respecto al contenido del proyecto, me parece por ahí importante resaltar 2 o 3 cositas nada más que por ahí son relevantes porque marcan alguna diferencia con algunos proyectos que se han trabajado en otras legislaturas municipales de todo el país. No solamente porque el proyecto que se ha elaborado y se ha presentado incluye lo que es el cultivo y la producción de derivados de cannabis, sino porque lo que se busca también con el proyecto es que el consejo que se crea a futuro pueda realizar un estudio de factibilidad para que el propio municipio pueda encarar un proyecto de desarrollo de cultivo, y no solamente eso, sino también realizar un estudio de factibilidad para que en el marco de las leyes nacionales que lo contemplen, ver de qué manera se puede apuntar hacia un desarrollo tanto para la parte comercial como industrial de cáñamo, que si por ahí bien no es tan divulgado como el cannabis en su uso medicinal, el cáñamo en sí va a tener muchos usos industriales, inclusive hasta comestible. La Organización Mundial de la Salud lo está llamando el alimento del futuro, pero dentro de esos usos industriales se ocupa para fabricar telas, papel, plástico, combustibles, materiales de construcción. Entonces creo que por ahí incluir esto es innovador en muchos sentidos. Además, ya se está trabajando para poder expandir un poco más el proyecto original. Lo estuvimos conversando con Tere, para que ese registro que se crea también trabaje en coordinación con el RECAN a nivel nacional, para que el municipio promueva el control de calidad con los laboratorios públicos, por algunas cuestiones de las que estuvo hablando justamente Leandro, de que hoy por hoy nos asiste lamentablemente un mercado gris o ilícito, en el que mucha gente por sufrimiento o por desesperación termina accediendo, con los riesgos que eso implica de toxicidad o de fraude. Y por último, que también tiene que ver un poco con lo que ha mencionado Leandro, si bien el proyecto en un principio está pensado para que se haga una serie de capacitaciones, tanto al personal municipal como al personal de la salud, la idea es poder avanzar en un futuro y poder trabajar también en capacitación y en trabajos en conjunto, tanto con los trabajadores de la fuerza de seguridad, porque sabemos que hay cierta competencia por las leyes y demás, y con los trabajadores del sistema judicial. Dicho esto, quiero agradecer la presencia del doctor Bernardo Nadelman. Él es médico neurólogo, es profesor en la UNE, y bueno, queremos darle la palabra para que pueda expresarse respecto a la profesión como médico, a sus pacientes, al cannabis, cómo funciona en cuanto a las diferentes patologías neurológicas y su efecto en el sistema endocannabinoide. Perfecto, bueno, gracias por permitirme intervenir. No estoy en contra, no, sí, totalmente, Leandro, lo que dijiste. Lamentablemente yo creo que el autocultivo no es muy bueno, ¿sabes? Porque eso tiene que estar regulado, tiene que estar controlado por algunas autoridades, sea el INTA, el CONICET, y un laboratorio que fabrique, que produzca, como dijo Juan, ¿no es cierto? La medicación, si está en manos del Consejo Municipal o de algún otro laboratorio.
Y después el tema económico, bueno, obviamente evitaría la toxicidad por un lado y los sobreprecios, ¿no es cierto? Y el fraude también, porque te venden las gotitas de cannabinoides y a lo mejor no sabes realmente qué es lo que tiene. Mucha gente en la desesperación, así como contó Fabriciano, lamentablemente dolores o enfermedades de difícil tratamiento, ¿no es cierto? Como el Alzheimer, como el Parkinson. Mucha gente está esperanzada, no encuentra una solución y bueno, recurre a tomar lo que venga, ¿no es cierto? Así que cualquier persona le acerca un frasquito de cannabis y lo va a tomar, ¿no es cierto? No sabemos qué contiene realmente. Así que yo creo que el proyecto que que me mostró Tere, que está de ahí alcancé a ver, está muy bien, pero eso tiene que estar regulado, ¿no es cierto? Por los entes, tanto el INTA, en el cultivo, el CONICET y todo eso. El tema del autocultivo me parece que, acá en el chat me preguntan, ¿está mal el autocultivo? Yo creo que no es correcto, ¿no es cierto? Porque uno va a cultivar y cómo va a producir la medicación, ¿no es cierto? ¿Qué parte va a usar? Porque ustedes saben que la marihuana no es solo, tiene varios componentes, ¿no es cierto? Algunos, uno la parte médica, que es la que se usa actualmente para tratar algunos tipos de epilepsia en chicos, epilepsia refractaria, que el doctor en el Hospital Garrahan se está llevando a cabo un trabajo importante de investigación con 200 chicos pacientes, y se ha demostrado que realmente es efectivo, ¿no es cierto?, para ese tipo para no todos los tipos de epilepsia, sino para algunos que se denominan encefalopatías epileptógenas, o sea, daños en el cerebro que producen convulsiones, ¿no es cierto?, epilepsia. Y donde la medicación convencional, los tratamientos convencionales, a veces no logran totalmente frenar las crisis. En ese caso, pero no toda la parte, no la marihuana completa, ni todo el componente completo de la marihuana es la que actúa, ¿no es cierto? Porque eso actúa a nivel del sistema nervioso central. Bueno, acá veo que hay varias preguntas por el chat, pero yo creo que, vuelvo a repetir, ahí vi el proyecto de Tere y el tuyo, Juana, del Consejo Municipal de Resistencia, que tiene que ser regulado, ¿no es cierto? Tiene que ser controlado, tanto el cultivo como la producción, después la parte de producción del laboratorio, y controlado por las autoridades pertinentes, ¿no es cierto? Y lo obvio que hay que tratar de que no sea un negocio, ¿no es cierto? Por supuesto, eso tiene que regular, de que sea de acceso como todo, ¿no es cierto? Ahora como que se está buscando la vacuna para el coronavirus, si el medicamento es realmente probado y que es efectivo, bueno, hay que ver que el organismo, el Estado esté a cargo y provea, ¿no es cierto?, para evitar los costos excesivos. Pero por eso le decía, yo escuché lo que decía Leandro, que bueno, el proyecto de él se refería un poco también al autocultivo, ¿no es cierto? Yo creo que tiene una arista un poco peligrosa eso, ¿no es cierto? De que uno solo se cultive y dicen no que sea malo para nada. La verdad es que no sabemos, ¿no es cierto? Que sea no hay todavía todos los componentes que tiene la planta de marihuana. Hay algunos que son tóxicos, ¿no es cierto? O sea, a largo plazo no hay procesos ni trabajos de investigación que lo avalen, que así como, ya les digo, lo que yo conozco a nivel nacional y a nivel internacional, acá a nivel nacional se está llevando a cabo este trabajo en el Hospital Garrahan con chicos que tienen ese tipo de epilepsia, y hasta ahora hace 2 años que empezaron el trabajo y está demostrando que están dando bien. Pero en otras patologías, es decir, en otras enfermedades, como dijo Fabriciano, bueno, dolores crónicos, dolores reumáticos, dolores articulares, lo que sea, la verdad es que desconozco de que eso sea realmente efectivo, ¿no es cierto? Uno, como dijo Fabriciano, él estaba desesperado, probó cantidades de antiinflamatorios, consultas médicas y muchos medicamentos, y bueno, logró mejoría realmente, lo alivió lo que está tomando. No sé, Fabriciano, dónde no digo que me digas tu fuente, pero ¿dónde comprás o dónde conseguís el cannabis? ¿No es cierto? Porque no está permitido en nuestro país, todavía no está a la venta, ¿no es cierto? No hay... No,
Discúlpeme, está habilitado con autorización para la venta. Claro, El pero cannabis es legal desde hace muchos, desde fines del 2017 es legal. La importación puede producirse con la autorización del Ministerio de Salud, viene por varias vías, y también hay producción local. De hecho, por ejemplo, la provincia de Jujuy generó una empresa mixta donde el Estado produce, y de hecho hay municipios que lo producen de manera legal. Eso es o sea, precisamente si algo está claro desde la modificación de la ley de fines del 2017 es que el cannabis con fines medicinales es legal. Ya no es más un delito. En relación a las diferencias que usted planteó sobre el proyecto que yo conté, no me debo haber explicado bien, pero obvio, tiene una regulación. El autocultivo también tiene que estar regulado, porque el objetivo no es que produzcan telas con el cannabis o catalejos que podrían producirlo y comercializar esos insumos, porque la marihuana también sirve para eso, pero no está habilitado, como le dije antes, sino que el fin del cultivo sea el medicinal y terapéutico, y por eso expliqué que parte de los fondos que la recaudación fiscal tiene es para capacitar a las familias en el cultivo de esa planta, que a través de un proceso químico, pero muy simple, se sintetiza en el aceite que cualquier persona, como este matrimonio de 75 años con una capacitación mínima, puede producir de la cepa que necesita la cantidad de aceite que requiere, obviamente con la regulación estatal. Y finalmente, sé que no lo dijo con esa intención, pero el concepto de peligrosidad es el que se usó para perseguir a los usuarios con el derecho penal. Hay muchas cosas que pueden ser peligrosas, pero no podemos sancionar con el derecho penal el daño posible. El derecho penal sanciona daños concretos o intenciones de producir daño. Entonces, lo que podemos debatir es qué regulación tiene, qué nivel de autorización tiene, hasta dónde damos permiso, hasta dónde no, pero considero yo que lo que no podemos permitir en ningún caso es la intervención del derecho penal para amenazar conductas que no interfieren o que no producen daños a terceros ni que tampoco tienen intención, que es el cuestionamiento legal. Después yo comparto con ustedes, para eso están los médicos, ¿no? Así como no le pedimos explicaciones a los médicos de por qué dan clonazepam, tampoco creo que tengamos que pedirle más explicaciones en este caso, ¿no? Y en relación a los otros usos, la producción casera tiene los mismos beneficios y riesgos que la producción casera o artesanal de otras sustancias reguladas, como el alcohol, como el vino, como la cerveza, como el whisky. No estamos hablando de una liberalización de la cadena de producción en todos sus aristas, porque no es lo que la ley de cannabis medicinal prevé, pero sí dentro de los márgenes que da, no darle la posibilidad, no darle otra posibilidad a los usuarios que la industria les puede brindar, es darle una única opción, y la ciencia hoy demostró que no es necesario que haya una única opción. Es cierto lo que usted dice, en Argentina hay algunos estudios avanzados, el de Algarra es uno, la Universidad de La Plata tiene varios, y de hace ya un tiempo más largo, en otras patologías, en varias patologías, inclusive preexistente a la sanción de la ley. La UBA también tiene varias investigaciones al respecto y un departamento específico en farmacia y bioquímica. La UNR también, Córdoba también está produciendo investigaciones al respecto que van en línea con lo que el mundo viene demostrando, y las leyes pueden cambiar. Yo creo que las leyes pueden cambiar. Y que sí, tenemos temas con el autocultivo porque está asociado a eso que usted bien planteó, el peligro. El peligro que no está demostrado, pero que por prejuicios arraigados culturalmente muy fuertes tenemos. Pero la verdad es eso. Así como con la misma vehemencia la medicina justifica otros tratamientos, en algunos casos invasivos inclusive, en el caso del cannabis, la resistencia de la medicina no está justificada en argumentos científicos por ahora, ¿no? Y la resistencia al autocultivo
no tiene ningún argumento científico que la capacitación no pueda resolver de manera simple y asegurando eficazmente el derecho a la salud a un costo ínfimo, ¿no? Que con el precio de las medicinas, más para la tercera edad, sabemos que no es un dato menor. No, por eso viste, es conveniente que esté regulado en un ente oficial y los precios no sean una cosa prohibitiva, ¿no es cierto?, para nadie. Es, ¿no? es que por eso lo que presentamos es un proyecto de ley. Lo que los legisladores hacemos es regular derechos. O sea, exacto, somos los autorizados a regular al más alto nivel el derecho. Lo que ocurre hoy es que la falta de regulación empuja a las familias a la marginalidad, a la ilegalidad y al sistema penal. La regulación no busca restringir, la regulación no busca receptar prejuicios, la regulación busca garantizar derechos y facilitar el acceso a los mismos. Cualquier regulación que vaya en sentido contrario o que la basemos en argumentos no científicos, si es para restringir derechos, es un peligro que desde mi perspectiva no podemos aceptar a la hora de asegurar un derecho como es el de la salud, ¿no? Uno puede tener prejuicios para su vida privada, pero para la ley tenemos argumentos que sean científicos, ¿no? Y son los que estamos utilizando. Y la falta de regulación es lo que venimos a resolver. Así como los médicos son quienes recetan una sustancia o no, los legisladores somos quienes decimos que tenemos derecho o no. Por eso me parece correcto, mientras esté indicado por algún médico, ¿no es cierto?, para un fin determinado, claro, yo creo que estoy de acuerdo. Doctor, ¿algo más que agregar? No, yo creo que, bueno, ese es el aporte nomás con respecto a que realmente está funcionando en este tipo de epilepsia, ¿no es cierto? Ojalá que sea prometedor y se pueda mejorar el caso de estos chicos, ¿no es cierto?, que hasta ahora las crisis y su vida era bastante mala, ¿no es cierto?, así que esperemos que esto ande. Bueno, no sé si quieren alguna pregunta en especial o... Sí, vamos a ir pasando con algunas preguntas, primero dirigidas hacia Leandro. Leandro, después, hace un año, se cumplió la primera década del fallo Arriola, y creo que hablar sobre marihuana está implícitamente incluido dentro de un debate más profundo que por ahí ya se está dando en otros países del mundo y acá todavía está pendiente, que tiene que ver con el ámbito de las drogas en general. Pero para hacerte un par de preguntas al respecto, en primer lugar, ¿están pensando en alguna iniciativa para regular las semillas, crear una ley de semillas? En el marco de este proyecto de ley, o si hay alguna iniciativa en el Congreso o en el INTA, porque el INTA tiene un banco de semillas y algunos proyectos de investigación lo hacen con bancos de semilla también, pero no, por lo menos en el proyecto que nosotros elaboramos no contemplamos esa arista, en primer lugar porque no nos dimos cuenta y es mejorable, así que se lo voy a pasar a los equipos para preguntarle por qué no está contemplado. Pero semillas hoy hay por todos lados y las importás con mucha facilidad, o sea, eso sí es importable fácilmente. Obviamente con autorización, ¿no? Todo para que nadie se preocupe, pero es fácil conseguir semillas, llegan rápido y el precio es accesible. Claro, sobre todo... Y eso facilita la cepa, ¿no? Claro, justamente por eso, porque hay tanta variedad y cuando estamos hablando de marihuana o de cannabis para uso medicinal, por ahí es necesario que sean ciertas cepas y no cualquiera. Sí, fundamentalmente se necesita que sean ricas en cannabinoides y en algunos casos menos productivas en THC, en tetrahidrocannabinol, ¿no? Que es lo que se usa con fines medicinales y terapéuticos, es el CBD, y el THC es la que tiene otros fines, ¿no? Entonces sí, pero es el médico el que indica las proporciones, y las semillas, bueno, claro, tienen que ver con eso. Inclusive hoy la ciencia ha producido variaciones de la planta que tienen que ver con algunas patologías en particular, ¿no? Hay algunas semillas modificadas que
que son más útiles para el dolor, otras para el ánimo, otras para el apetito. Bueno, nada, lo que la ciencia puede hacer, que son maravillas, ¿no? Y que generan estos cambios como el que comentaba antes Fabriciano, que quienes no somos médicos no los entendemos, pero la verdad pasan estas cosas. Yo hablaba con una mamá que tiene 2 chicos que tienen trastornos graves del espectro autista, distintas patologías cada uno, pero no había podido comunicar con ellos en 9 años, ¿no? 10 años más o menos. El uso del cannabis medicinal, primero de manera marginal, le cambió, o sea, ella cuenta que la miraban, o sea, que tenía vínculo con sus hijos, y cuando encontró un médico que le recetó lo que correspondía, revolucionó esa familia. Hoy uno baila en una murga, otro está escolarizado, que era imposible. Hay muchos casos así. Yo sé que las experiencias de vida evaluadas individualmente no sirven para dar testimonio científico, ¿no? Pero tenemos testimonios científicos y tenemos experiencias de vida como las de Fabriciano. No, así como hoy ponemos todo para favorecer las investigaciones y sabemos que hay que conseguir una vacuna rápida, este trabajo ya está hecho sobre el cannabis. Entonces, yo pido eso, que si ya está, hoy está Google, las publicaciones científicas globales, validadas por estudios de otras universidades, por prestigiosos científicos que todos reconocemos, ¿por qué hay que hacer otra vez las mismas investigaciones acá para validar lo que el mundo ya validó? En vez de decir, bueno, dale, loco, pasá. ¿Cómo es? Traeme un médico, trae un agrónomo, trae un biólogo, trae un químico, trae lo que necesites. Pero lo de Fabriciano se multiplica por miles. Entonces, como dice Fabriciano, los médicos saben, ¿no? Este país gasta mucha plata en formar médicos que en general se forman en las universidades públicas porque para las privadas son carreras costosas, ¿no? Y le sale mucha plata a la sociedad formar esos profesionales. Los tenemos preparados. Confiemos en ellos. Si un médico dice que para su paciente es bueno, así como no le pedimos mucho papeleo previo para el que da clonazepam, ribotril y todas esas drogas adictivas que se necesitan a veces, pero que producen daños terribles en la salud, y no el uso desmedido. A veces el uso común daña también, ¿no? Previene otros riesgos, hace menos daño que otra cosa, pero daña. Lo de las restricciones a la marihuana es inentendible. El daño que hace, si hay, es mínimo y no es mayor al de otras sustancias reguladas y es menor al de muchas sustancias medicinales permitidas. Entonces, negarse a eso, yo por lo menos desde la política no se nos está permitido. Nosotros tenemos que facilitar el acceso al derecho a la salud. Seguro, ya lo dijiste en alguna nota que el dolor no espera la burocracia, así que es importante que se puedan avanzar en estas regulaciones. Una segunda pregunta, también de tinte por ahí de trabajo legislativo, es si se está previendo legislar para que de alguna manera se controle la venta de productos que en teoría son a base de cannabis, inclusive de uso tópico, no solamente de los aceites. Yo no sé cuál es la realidad en Ciudad de Buenos Aires, pero acá basta hacer 4 cuadras, ir a un mercadito y encontrar una crema con mentol y colorante verde que dice que es de cannabis cuando seguramente no lo es. Bueno, claro. Es el riesgo, y en algunos casos es placebo, pero en otros casos puede no serlo, ¿no? Ese es el riesgo de la marginalidad y de la ilegalidad cuando el Estado se vuelve ignorante en el diagnóstico y brutal en la respuesta de políticas públicas, porque nadie quiere ir preso, entonces todos recurren a donde pueden. La regulación de esto es lo que corresponde para evitar lo que vos contás. No solo porque en algunos casos es de mala calidad o no es lo que dicen que es, o porque hace mal, sino porque si lo regulamos va a ser más barato, va a ser de mejor calidad, va a producir el efecto buscado por el profesional y necesitado por el paciente. No estamos hablando de despenalizar el homicidio, el robo, la usurpación. Estamos hablando que no se metan
con este tema, que ya está, ya dijeron que es legal, que ahora que no se metan para obstaculizar algo que dijeron que es legal, y todo lo que vos contás son consecuencias de la ignorancia, de los negocios y de los prejuicios. Sí, brevemente, ¿podrías contarnos cómo fue la experiencia de marchar con las familias y también cómo fue trabajar con las asociaciones canábicas? Fabuloso, pero lo que pasa, mirá, Juan, yo creo que a veces parece raro, o sea, que me lo preguntes es raro, porque mi trabajo es legislar y a mí me eligió la ciudadanía para hacerlo. Entonces, yo marcho con personas que coinciden con las ideas que propongo y que me eligieron para que los represente en eso. Las marchas que nosotros hacemos por la ciudad con las familias y las organizaciones es porque el problema es muy triste. El que sufre todas estas patologías y no encuentra una solución y le duele y no puede conectar con su familia, el de la retinitis, el de la epilepsia, el que vos quieras, tiene un padecimiento que es terrible. Yo no se lo deseo a nadie, pero las historias que nos cuentan son bravísimas. Ahora, cuando vos encontrás una respuesta a un problema grave, ¿no te ponés contento? Seguro. Sí, y lo que nosotros hacemos, en realidad no eran marchas, sí, son marchas también, pero lo que hacemos es, cada 45 días, la pandemia nos suspendió esos eventos, hacemos una murga con pacientes, con mamás cultivadoras, con vecinos que les gusta, con organizaciones solidarias, con abogados, con médicos, y recorremos los barrios en la ciudad en donde le contamos que estamos contentos porque tenemos una propuesta viable para resolver un problema triste. Y nuestra alegría es porque estamos contentos porque tenemos una solución. Y nuestra tristeza es que todavía no es ley. Pero es una experiencia fantástica. Ahí conocí a esta mamá y a sus 2 hijos. Ahí conocí mucha gente que necesita que nos pongamos las pilas y que no restringamos derechos, que confiemos en la gente, que no subestimemos la capacidad que tienen de ser responsables. Nadie quiere hacerse daño porque sí. Son los menos eso. Como una mamá que va a plantar el cannabis para su hijo, lo va a usar para otra cosa que es, si se compromete a que el uso va a ser ese, va a ser ese. Y si alguien no lo hace, que tenga la sanción que deba tener, pero no podemos prohibir algo para muchos porque tal vez alguno no hace lo que corresponde. Que tenga sanción el que no hace lo que corresponde y que los muchos tengamos derecho. Seguro, seguro, y creo que por eso es fundamental el trabajo que decís que tiene que ser articulado con los médicos, con los bioquímicos, con los diferentes profesionales, como para poder asegurar que tanto el cultivo como la producción de algún derivado del cannabis sea algo seguro, porque por ahí es ahí donde surge la mayor discrepancia en cuanto a autocultivo sí o autocultivo no. Claro. O sea, yo si necesitara, por suerte no lo necesito, pero si yo necesitara, la verdad que no sé si ¿qué tan dispuesto estaría a aguantar el dolor durante 3 o 7 meses hasta que esté la planta, hasta que pueda hacer el aceite, en vez de que el Estado me lo pueda proveer como se supone que la ley debería hacerlo? De alguna manera me parece que por ahí hoy el autocultivo termina siendo un parche necesario, pero que el Estado debería ponerse las pilas como para que la persona que tiene dolor hoy pueda encontrar la solución hoy, y no dentro de 3, 4 o 7 meses, y teniendo que pasar por todo un proceso para aprender a cultivar, a hacer el aceite, o teniendo que encontrar la forma de encontrar cultivadores solidarios que con mejor buena predisposición puedan brindarle el aceite o las flores. Sí, yo lo que creo es que el Estado tiene que dar opciones y no restringirlas, eso creo, ¿no? Que lo que sea posible, el Estado tiene que explicarte cómo, ayudarte, eso, y que lo que no es posible, no. Pero si el autocultivo es posible, es fácil. Para quienes conocen el cultivo, es una planta que crece prácticamente en cualquier lado con muy pocos cuidados. Y que una planta puede generar, 2, 3 plantas puede generar la dosis que necesita un paciente durante un buen tiempo, y su costo es ínfimo, y la capacitación para producirla es mínima, y el lugar que se necesita es poco, y los recursos que se requieren son escasos. ¿Por qué vamos a empujar a la industria? Si ya tiene mucho negocio. Me parece bien que vendan también el cannabis medicinal, el laboratorio Bayer,
Pfizer y los que quieran, pero nada, o sea, yo por eso recalco mi origen radical y mi afiliación actual. Nosotros somos el partido de don Arturo Illia, ¿no? Que entre otras cosas tuvo los problemas que tuvo por ese tema. Entonces, no tenemos problemas en dar peleas grandes, si las tenemos que dar. El cannabis fue prohibido inicialmente por un lobby del laboratorio Bayer cuando inventaron la aspirina a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Hasta ese momento la ciencia lo usaba en esencia o esencialmente como un auxilio para los dolores, ¿no? Fundamentalmente como un auxilio para los dolores, pero tenía fines industriales también. No es que estuvo prohibido siempre, y tampoco estuvo prohibido durante el siglo XX en todo el mundo. Muchísimos países del mundo lo mantuvieron como legal. Y el consumo no es que está perseguido en todos lados, no está perseguido en casi ningún lado. Y el autocultivo o el cultivo para consumo personal, nosotros creemos que somos el ombligo del mundo, pero la verdad, nuestro país se atrasa. Es uno de los pocos países del mundo que persigue con la cárcel a los cultivadores, que lo cultivan para consumo personal. En la región ya no quedan, ¿no? Ya no hay más en la región. Estamos nosotros y algún país más. Entonces, bueno, o sea, en algunos temas atrasamos todavía, aunque seamos un país moderno, y nos creemos más importantes que lo que el mundo nos demuestra que somos, y más inteligentes. Seguro, de hecho creo que más allá de que hoy no sea una cuestión de derechos, es una cuestión de hecho y existe una gran desobediencia civil, si se quiere de alguna manera, pero justamente porque hoy por hoy el Estado no lo regula de la manera en que lo tiene que hacer, la gente no puede seguir esperando la información y los datos científicos, como decías antes, están al alcance de la mano, no hay que inventar nada, así que está bueno, me parece que algunas de las cuestiones que ustedes trataron en su proyecto de ley va en paralelo con varias cuestiones que planteó Uruguay en su propia ley nacional, así que me parece que por lo que estuve leyendo es muy completa. La última pregunta de Ezequiel dice, teniendo en cuenta algunos países, el uso recreativo ya no está penalizado. Con respecto a la experiencia de Uruguay, ¿tenés algo que aportar? En nuestro país el uso no medicinal y terapéutico está penalizado. La riola es un fallo que es individual, los fallos son para las partes, no son extensibles al común. Yo siempre me encargo de advertirles, sobre todo a los más jóvenes, que la tenencia simple o para consumo sigue siendo un delito y pueden ser criminalizables, y son criminalizados en muchísimos casos, y es muy importante que les digamos a nuestros hijos, hermanos, primos, nietos, que andar por la calle con marihuana, por más arriola que haya, sigue siendo un delito. Y es un riesgo, ¿no? Entonces hay que cuidar a nuestros hijos y creo que es importante eso. Sí, sobre la experiencia uruguaya hay muchos datos. Bueno, en primer lugar que las farmacias no han dado abasto, que los cultivadores solidarios funcionan, que los clubes funcionan bien, que no hubo aumento de nada malo, y que sí hubo aumento de muchas cosas buenas. Claro, la ganancia ha sido tanta por parte del Estado que lo produce y de las farmacias que lo venden, que han tenido problemas con el sistema bancario, porque muchos bancos que tienen su casa matriz en Estados Unidos no permiten a países extranjeros, en los Estados Unidos sí está permitido, que los bancos negocien con fondos provenientes de la marihuana, del comercio de la marihuana. Aunque en Estados Unidos la mayoría de los estados la tiene regulada, no le permiten a los bancos con sede en Uruguay, por ejemplo, ingresar fondos provenientes de la comercialización de la marihuana, y esto está trayendo problemas financieros. Pero en materia de salud y de seguridad solo ha traído beneficios. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Leandro. Yo en 5 minutos me tengo que ir porque tengo una nota a las 21:10. Juan. Dale, quedan 2 preguntas. Para Fabriciano, ¿estás? Sí. Sí. Fabriciano, las preguntas son si en algún momento llegaste a conseguir médicos tratantes en Resistencia o en Chaco para que justamente te indicaran cannabis para tus dolores. Por otro lado,
qué tan dificultoso es el acceso al aceite y sus costos, y después que nos cuentes muy brevemente cómo fue que vengan desde Santa Fe a conocerte y a que puedas dar tu testimonio. Ah, ¿cómo sabía lo de Santa Fe? Sí, voy a empezar al revés, vino un diputado, una escribana, un secretario, y bueno, enterados de lo que yo estaba comentando y que lo hacía permanentemente, y bueno, levantaron un testimonio, como en este caso, esta idea que me parece magnífica porque hay que hablarla, estas cosas hay que hablarlas, no tienen que ser tabú. Estos contrastes de estos pensamientos de Leandro y del doctor Nadelman me parecen maravillosos. Esto tiene que ser mirándonos a los ojos. Sí, vinieron de Santa Fe. Bueno, yo ya estaba tomando, por supuesto, estaba bien, se sorprendían de lo que había consumido en mi vida. Y con respecto a lo otro, sí, claro que es difícil conseguir el producto. Sí, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que tocan el timbre acá en casa, que me hablan por teléfono y que yo hablo 20, 30, 40 minutos con la gente. Y repito, nunca le di a nadie o le dije, mira, tenés que tomar. No, no, no. Sí, le cuento mi experiencia del contacto que tuve con el científico de Barcelona y de mi experiencia que la cumplo. Yo tomo a las 6, antes tomaba 3 veces al día, hoy estoy tomando a las 6 de la mañana, entre comillas 6 de la mañana, y a las 19 horas, solamente 2 veces por día, y bueno, me siento muy bien. Esto de estar aquí con ustedes es un gran estímulo porque, repito, que no sea tabú, hablemos esto. Me quedaron algunas preguntas en el aire, discúlpame. Sí, no, básicamente eran esas, por ahí con respecto al acceso, a los costos, qué tan dificultoso fue para vos poder acceder a ello. Bueno, no, nada que ver con el costo que dieron al principio. Lo que yo estoy consumiendo tiene un costo de 1.700 pesos. Y sí, permítanme todos, decir lo que me recomendó en Barcelona. Me dijo, nunca consuma si no está en frasco de vidrio. Bueno, eso es lo único que puedo acotar a esto, entre las otras cosas, pero sí, no es fácil conseguir, hay que tener los cuidados que corresponden, es una pena que a mí, en este momento, yo estoy teniendo un frasquito en la heladera y ya sé que me va a ser difícil conseguir un próximo, pero bueno, la vida te da esperanza, te da una luz que está allá en el horizonte y que vamos a llegar, sin duda, con todas estas cosas, con estas charlas, con esto de abrir puertas, de abrir mentes, vamos a llegar porque bien utilizado creo que, no sé, yo no sé si soy una prueba para nada, pero sí me siento, puedo repetir 1000 veces que me siento muy bien y estoy feliz de estar hablando con ustedes. Perfecto, muchas gracias, Fabriciano. Finalmente, para el doctor Nadelman, si todavía está presente. Me tengo que ir, Juan. Perdón. Tere, ¿querés despedirte, Leandro?
Quería agradecerte infinitamente, Leandro, por haber dispuesto de estos minutos para charlar con nosotros. Seguramente te vamos a estar convocando muy pronto para dar continuidad a esto, porque creo que es necesario, como hablábamos recién, de la capacitación, del asesoramiento, del control, y creo que entre todos vamos a poder hacerlo y ojalá Resistencia esté a la altura de las circunstancias. Mil gracias, beso enorme. Muchísimas gracias, un gusto conocerlos. Al doctor Nadelman también, ha sido muy amable también en el diálogo. Les pido mil disculpas porque me tengo que ir, pero es un día intenso hoy acá, tenemos muchas noticias y otros temas que nos están ocupando, así que los abandono por esta vez, pero sí, cuando quieran, Tere, Mora, saben, estoy a disposición. Han sido muy amables, en serio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Leandro, y un gran abrazo, y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Tere, quedaron 2 preguntas para el doctor Nadelman. Y Juan, cuando quieras. Sí, doctor. La primera es si nos puede explicar cuál es el estado actual en cuanto a lo que es la formación y la actualización médica sobre lo que es el sistema endocannabinoide y la indicación de cannabis. Bueno, se está usando, como te dije, a nivel de un trabajo de investigación, ¿no es cierto?, en el Hospital Garrahan, dirigido por el doctor Caraballo, un especialista jefe de neurología, en 200 chicos, y ellos traen el aceite de cannabis, lo consiguen de Canadá, ¿no es cierto?, viene de una marca comercial que lo provee el laboratorio, pienso que debe ser a título de investigación, ¿no? Pero justamente lo que estamos hablando es difícil el conseguir, ¿no es cierto?, así en forma rutinaria, ¿no es cierto?, en farmacia por supuesto no hay, y únicamente en forma clandestina o gente que lo provee o lo trae de otros países. Siempre con la duda de saber qué componentes tiene, porque eso es lo que estamos hablando, es difícil. La planta de marihuana tiene varios componentes y separarlos y todo eso tiene un trabajo de laboratorio y un trabajo de preparación, ¿no es cierto? No es tan fácil, no es una cosa casera, ¿no es cierto? De poder hacer, de usar la parte de la droga que es realmente útil y no con fines nada más que únicamente por la parte médica, ¿no es cierto? Para frenarla, en este caso la epilepsia. Realmente lo que dijo, bueno, no está totalmente demostrado que en las otras enfermedades realmente sea efectivo. Hay casos personales, como dijo también, eso no lo podemos, casos testimonios de vida o de cada uno en especial, ¿no es cierto?, particularmente, que dicen que toman, se sienten mejor. No te puedo decir, viste, como resulta con el coronavirus, que a veces ahora lo que dicen que no es serio, si no es un trabajo científico que tiene un cierto tiempo y no es publicado en las revistas de investigación, no es realmente para tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? No. Podemos aceptarlo como la vacuna rusa, por ejemplo. No está publicado, no está terminado el trabajo. ¿Y qué más me habías preguntado? ¿Algo más? Sí, en cuanto a lo que es la formación y la actualización médica con respecto a lo que es cannabis, ¿cómo se está dando? Sí, la verdad es que no sé, en la parte médica, no sé, mucho nos enseña, ¿no es cierto? O sea, en la parte te estás refiriendo a los alumnos, pregrado o la parte de médica. No necesariamente, porque sé que en las universidades hace muy poco se empezaron a abrir algunas cátedras Sí. que no son obligatorias, pero por ahí no sé si ya los que son médicos con una gran trayectoria como la que tiene usted, tienen acceso a algún otro tipo de formación académica para actualizarse en cuanto a lo que es cannabis. Sí, no hay nada en especial, ¿no es cierto? No hay ninguna materia ni nada específicamente. Es tema de discusión, como vos decís, en todos los congresos médicos, neurólogos, en todos los congresos de la medicina, se toca el tema de cannabis, pero bueno, yo ahora a Teresa ahí le di para que después te lo transmita, ¿no es cierto? Un documento que está firmado por las principales sociedades científicas, médicas, neurológicas, ¿no? Bueno, y ahí también te dice, ¿no es cierto?, obviamente todos los cuidados que hay que tener antes de poder usar y consumir el cannabis, ¿no?
todavía, por eso te vuelvo a repetir, hasta que esté demostrado, y bueno, en otras enfermedades, tal vez sea provisorio, ¿no es cierto? Una cosa, va a ser una cosa prometedora, ¿no es cierto? Si llega a tener resultados en otras enfermedades que por hoy son de difícil tratamiento, ¿no? Bien, bien, gracias, doctor. Bueno. Bueno, antes de pasarle la palabra a Tere, les agradezco a ustedes por haber respondido a las preguntas que les hemos hecho. Y para cerrar, quiero hacer propia una frase que no es mía, que dice que saber que el cannabis puede aliviar el sufrimiento humano y no hacer nada es el verdadero crimen en realidad. Tere, te dejo para el cierre. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por haber participado de esta reunión. Vamos a estar convocándolo muy pronto porque hasta mientras desarrollábamos este Zoom, se han comunicado con nosotros veterinarios donde están interesados a sumar al tema, y fundamentalmente veterinarios que ya recomiendan para sus pacientes el uso del cannabis, o el aceite de cannabis, mejor dicho. Así que infinitas gracias. Fabriciano, te mando un beso enorme, sabes lo que te quiero, y la verdad que la historia que contaste la hemos vivido bastante de cerca, y celebramos que puedas estar tan bien y que puedas seguir brindándonos con tanto amor todo tu trabajo. Al doctor Nadelman, infinitas gracias también, lo queremos sumar a este tipo de trabajo y análisis para que las cosas salgan realmente como deben ser. Gracias, Mora, porque sé que has tenido bastante trabajo para poder coordinar este Zoom debido a los inconvenientes técnicos que por ahí se presentan. Quiero hacer un agradecimiento especial a Juan Escobar, que ha estudiado muchísimo este tema y con el que hemos presentado este trabajo, a Andrea también, Andrea Galarza, que es nuestra redactora estrella, y la manera en que encuadramos, como con la técnica legislativa necesaria, la presentación de nuestros proyectos. A todos, muchas, muchas gracias, y bueno, nos vemos en el próximo Zoom que los vamos a estar invitando. Buenas noches. Gracias. Gracias, Tere. Gracias. Chau, Fabriciano. Gracias, Mort. Gracias.